Los Realejos es un municipio español perteneciente a la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, comunidad autónoma de Canarias. La capital municipal está localizada en el casco urbano de Los Realejos, situado a unos 327 metros. El moderno término municipal se formó por la fusión, a mediados del siglo XX, de los municipios de Realejo Alto y Realejo Bajo. Tres junto con los municipios vecinos de La Orotava y Puerto de la Cruz forma el área metropolitana del Valle de La Orotava. El nombre de Los Realejos fue impuesto en 19.545 al unificarse los pueblos de Realejo Alto y Realejo Bajo. Asimismo, el nombre del municipio deriva del término Realejo, sitio donde está acampado un ejército. Por ser el lugar donde el ejército conquistador castellano había establecido su base en las últimas fases de la conquista de la isla en 1496.6. Otra hipótesis plantea que el término de Realejos deriva de sendos campamentos de las fuerzas en conflicto. El Realejo Alto sería el campamento de los conquistadores, mientras que el Realejo Bajo era el de los guanches. La costa de Los Realejos es alta y acantilada, y cuenta con 5 playas de arena negra y callaos: Castro, Los Roques, El Socorro, La Fajana y La Grimona, 12. Estos rincones costeros poseen características particulares, como la Piedra del Camello, un conjunto rocoso que parece vigilar el litoral, el Callabuzo, un entrante, frecuente paradero de moluscos y coto de caza marina. El Guindaste, un concurrido lugar de baño, con sus saltaderos y un conjunto de piscinas naturales creadas por la acción de erupciones históricas, el Ingenio, la Laja, etc. Pero si hay un rincón costero concurrido y afamado entre los realejeros es, sin ningún género de duda, la playa de El Socorro. Historia. Etapa guanche, antes del siglo XV. El territorio del moderno municipio se ubicaba dentro del menceyato de Taoro. Conquista y colonización europeas, siglos XV y XVI. Aquí se dio por concluida la fase bélica de la conquista de Tenerife el 25 de julio de 1496, considerándose esta la fecha fundacional del Realejo Alto. En el sitio donde los ejércitos castellanos establecen el Real Campamento Militar, a orillas de un barranco, que posteriormente se denominaría Barranco de Godínez, se erige un templo dedicado al apóstol Santiago, patrón de Castilla y de sus ejércitos, en agradecimiento a este santo por la finalización de la conquista. Se convierte, por tanto, esta iglesia en uno de los primeros templos cristianos que los castellanos edificaron en la isla, el primero tras finalizar la fase bélica conquista. Hoy en día es conocida como Parroquia Matriz del Apóstol Santiago. Al otro lado del barranco, que los conquistadores llamarían Barranco de Godínez, se encontraban las más fértiles tierras de Tenerife. Los repartos de terrenos o datas que se llevaron a cabo en 1499, concluida la conquista. En el antiguo realexo dejarían aquellas tierras en manos del adelantado Alonso Fernández de Lugo, que las reservaría para sí, fundando allí su hacienda en la que introdujo el cultivo de la caña de azúcar. Posteriormente, en 1512, el adelantado instituye su mayorazgo sobre esta propiedad, 20. En 1499, fecha en la que se realizaron los repartos, podría considerarse como el año de fundación de facto del Realejo de Abajo, y más aún cuando el propio adelantado Alonso Fernández de Lugo ordena traer pobladores aborígenes de Gran Canaria para que trabajen en su hacienda azucarera. Entre la parroquia del Apóstol Santiago, la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, antiguamente denominadas de Santa Ana o Santa María, y la hacienda de El Realejo, hoy hacienda de los Príncipes, crecería el Realejo. Antiguo régimen, siglos XVII y XVIII. El historiador tinerfeño José de Viera y Clavijo describe los lugares de Realejo Alto y Bajo a finales del siglo XVIII. Etapa moderna, siglos XIX y XX. El camino hacia la unión los municipios se inicia casi desde la propia constitución de los ayuntamientos de Realejo Alto y Realejo Bajo, al amparo de las Cortes de Cádiz de 1812. Tomando la fecha de 1814 como la posible para la creación del primer ayuntamiento constitucional de Realejo Alto, tal y como se puede comprobar en la documentación conservada en el archivo municipal. Las corporaciones tardaron poco menos de una década en llevar a efecto la primera unión de hecho de Realejo Alto y Realejo Bajo, que se vino a materializar en febrero de 1823. Con todo, dicha fusión gozaría de corta vida porque la restauración del antiguo régimen en octubre de aquel mismo año obligó a ambos pueblos a retomar su antigua condición. Una segunda tentativa se produciría en 1836, al amparo de la nueva constitución vigente por aquel entonces. En este nuevo intento de fusión no se llegó siquiera a instaurar un único ayuntamiento, ya que los miembros del gobierno electo, con carácter interino,
Apenas habían celebrado 2 sesiones cuando se les comunicó el retorno al status quo anterior. El siglo XIX representa una etapa verdaderamente hostil para el deseo de fusión de ambos pueblos. La inestabilidad política propia de esa centuria se refleja en la frustración de las corporaciones en todo intento de unificación, hasta el punto de abandonarse la idea durante casi 90 años. Habría que esperar hasta 1925 para ver incluido en las actas de pleno del Ayuntamiento de Realejo Alto algún punto del orden del día referente a la fusión con el Realejo Bajo. En la sesión del 5 de julio de ese año se aprueba la unión, si bien algunos concejales se retractan de su voto apenas unos días después, ya que las condiciones estipuladas en el acuerdo no parecen convencer a los ediles ni tampoco a un buen número de vecinos. Por primera vez en el largo y dilatado proceso de fusión, se manifiesta un palpable sentimiento de rechazo a la misma. Esta hostilidad explica que la cuestión se resolviera en los tribunales, anulando la audiencia provincial el acuerdo 2 años después. El último intento de fusión, antes del definitivo de mediados del 20, es reseñable por su carácter anecdótico. En 1928, el jefe del gobierno, Miguel Primo de Rivera, visita Canarias y, enterado del fallido asunto de la fusión, se muestra especialmente interesado, tomando partido por la unión e incluso proponiendo el redundante nombre de Realejos del Rey para el futuro municipio. Un informe de la Comisión Municipal Permanente de Realejo Alto de finales de 1928 desaconseja rotundamente retomar la cuestión, ya que aún está presente la discordia generada en el año 1925.22. El día 8 de diciembre de 1941 se le concede al municipio de Realejo Alto el título de villa. Finalmente, el 6 de enero de 1955 se lleva a cabo la fusión en un solo municipio de los ayuntamientos de Realejo Alto y Realejo Bajo, bajo la denominación de Los Realejos, 23. El llamado Monte de la Corona en Los Realejos fue escenario de uno de los mayores fenómenos sociológicos de la historia de Canarias, porque en él tuvo lugar una presunta aparición mariana en 1992 que congregó a más de 2.000 personas que se reunieron a presenciar el acontecimiento.